Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos dando inicio a esta actividad que hemos organizado desde la ONG Gitanjáfora de la ciudad de Mar del Plata. Se trata de un encuentro al que titulamos Los libros de literatura que están en las escuelas. Es el workshop que planificamos para este 2023. Como sabrán, el año pasado también tuvimos un encuentro en el cual distintos socios y socias de la ONG nos juntamos para compartir las lecturas que habíamos hecho de diversos textos para hacer recomendaciones y sugerencias para promover su lectura. Y en esta ocasión haremos lo propio, pero con los libros que están en las escuelas, que han llegado a partir, en nuestro caso, del envío Leer Abre Mundos para la escuela secundaria, porque nuestro panel está dedicado a los lectores jóvenes. Entonces, quienes estamos aquí les vamos a contar la lectura que hemos hecho de alguno de esos libros para invitarlos a leerlos, a promoverlos en las escuelas, a compartirlos con los chicos en las aulas. Nos pareció que era importante crear este espacio de encuentro y de diálogo porque estos materiales están accesibles en las bibliotecas de las escuelas y queríamos también apropiarnos de alguna manera del espíritu que tiene esta propuesta, que en las páginas de presentación del programa habla de la lectura como un derecho y piensa la escuela como un espacio privilegiado para ejercerlo. Quienes fueron convocados para realizar la selección de textos se preocuparon por construir un corpus en el que hubiera multiplicidad de miradas y de lecturas sobre diversos temas, sobre diversos paisajes y escenarios, sobre diversas situaciones, sobre distintos géneros. Y esta diversidad invita también a que haya una multiplicidad de experiencias lectoras. Son textos que en general poseen un gran valor cultural y también son textos de muy buena calidad estética. Entonces nos invitan a pensar propuestas para el aula que sean dinámicas y que habiliten también diversidad de lecturas. Estos materiales plantean el desafío también de la selección, de la elección, y promueven experiencias que inviten a elegir a los estudiantes y a los docentes también. Entonces, como una forma de sumarnos a este trabajo que siempre es más rico cuando es compartido, ¿no? El desafío de elegir y de recomendar, es que hemos creado este espacio. Estos libros dan la posibilidad de conversar sobre libros y piensan que el aula puede ser precisamente esa comunidad de lectores en la cual conversemos acerca de estas lecturas. De algún modo queremos emular esa situación de diálogo y de conversación en esta videollamada en la que nos hemos reunido 6 socios de la ONG, 5 socios de la ONG Gitanjáfora, que voy a pasar a presentarles a continuación, cada una de los cuales eligió uno de estos textos para compartir hoy. A Yelén Bayer, que es profesora en letras, actualmente se desempeña como docente en escuelas del nivel medio de Mar del Plata y es becaria de investigación en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Investiga cuestiones relacionadas con la literatura para jóvenes y la formación de lectores, las políticas de lectura y de memoria en nuestro país. Ella nos va a hablar de cuentos policiales argentinos con tinta y sangre. También se encuentra hoy María José Troglia, quien es profesora en letras y se desempeña en la escuela secundaria y se dedica también a la formación docente. Ella se ha especializado en los problemas vinculados con la lectura, la literatura y su enseñanza. Estamos también con Lucía Couso, que es doctora en letras y becaria de CONICET. Se desempeña como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Mar del Plata y está trabajando sobre cuestiones vinculadas con la historia de la literatura para niños y niñas y la crítica de esta literatura. Está también hoy con nosotros Juan Cruz Arielo,
Mislear, que es profesor en letras y también becario de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña como docente en el nivel medio y en el nivel universitario y se especializa en literatura europea contemporánea, focalizándose en las representaciones de la infancia y la adolescencia en las novelas de formación o de aprendizaje, y está fuertemente vinculado su corpus con los estudios sobre la guerra, la memoria y el trauma. Finalmente, yo soy Carola Hermida, también soy doctora en letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde ejerzo la docencia y la investigación. Bien, hechas estas presentaciones, le voy a dar la palabra a Yelem para que comparta con nosotros su lectura sobre cuentos policiales argentinos con tinta y sangre, una antología de Editorial Coligüe. Bueno, hola, ¿cómo están? Como me presentó Carola muy amablemente, yo les voy a hablar de esta antología, ahí quiero que se vea un poco en pantalla, con tinta y sangre, cuentos policiales argentinos, es del 2015, fue editada por Editorial Coligüe y como el título denota, es una antología de cuentos del género. Está ilustrada por Omar Francia, ¿sí? Acá en tapa tenemos una gran ilustración, de hecho, y adentro también se puede apreciar quizás ahí en la pantalla algunas ilustraciones. Y aguárdenme un momentito que ahí está, que quería mirar una cosa de la configuración. La edición tiene un prólogo y la selección de textos está hecha por Oche Califa. Hay un prólogo que es muy cortito en el que él hace como un breve raconto del género policial en la Argentina y distingue el policial clásico del policial negro y presenta muy sucintamente cada cuento. Nos permite como tener como una primera entrada a los textos. Esta antología en realidad es una reedición de esta otra edición, digamos, del Ministerio de Educación, que tiene este formato como de diario, porque había sido coeditada con el diario La Nación, en el marco del programa de apoyo al último año del nivel secundario para la articulación con el nivel superior en el 2003. Esa fue la primera edición, después el diario La Nación lo reeditó en otro formato en el marco del diario, y en el 2015 Coligüe editó esta, que es la que finalmente apareció en el marco y llegó a las escuelas en el marco de la colección Leer abre mundos que nos contaba Carola hace un ratito. Está integrada por 4 textos: La marca del ganado, de Pablo de Santis, Un error de Ludueña, de Elvio Gandolfo, Con tinta sangre, de Juan Sasturain, y Las señales, de Adolfo Pérez Celaschi, en ese orden. Les voy a comentar alguna cuestión de cada uno de los cuentos como para que tengamos una primera aproximación, y después algunas cositas que tienen los cuentos en común o que me pareció que eran cosas interesantes para señalar a posteriori, digamos. La marca del ganado, el cuento de Pablo de Santis, nos presenta un narrador que es el dueño del bar de un pueblo pequeño, probablemente algún lugar de La Pampa, aunque no hay muchas precisiones, y la historia se sitúa a mediados del 82 o a fines del 82, principios del 83, pocos meses después de terminada la Guerra de Malvinas. Eso lo comenta el narrador como al pasar al inicio, y de hecho lo único que cuenta respecto a eso es que se acuerda del momento en el que sucedieron los hechos que va a narrar, porque el hijo del veterinario del pueblo, y cito, había desaparecido en el mar. El conflicto principal del cuento se centra en la mutilación y matanza de ganado vacuno en los campos que rodean al pueblo, y la investigación que se lleva a cabo el comisario junto al veterinario, que es como una especie de ayudante debido a su oficio, y que intentan averiguar, digamos, qué es lo que está pasando y quién es el culpable de esta serie de matanzas, digamos, de las vacas de distintos campos alrededor del pueblo. El relato se centra en contar cómo afecta a un lugar muy pequeño donde hay pocos habitantes los hechos violentos, ¿no?, que van sucediendo, y cómo la investigación se va estancando, ¿no?, porque se sigue repitiendo, digamos, la secuencia, pero no hay demasiados adelantos ni demasiadas pistas que el comisario pueda seguir. Avanzado el relato, el narrador se va a volver protagonista porque descubre casi por casualidad al culpable, lo descubre in situ con las manos en la masa, y entonces ahí el trasfondo histórico se vuelve algo un poco más importante y fundamental. Solo eso voy a decirles, por si no han leído el cuento, para que luego vayan a buscarlo.
En el caso del cuento de Elvio Gandolfo, Un error de Ludueña, cuenta la historia de este personaje, cuyo nombre aparece en el título. Es un hombre que vive solo en una pensión, que parece que tiene una vida muy tranquila, salvo cuando realiza algunos trabajos de forma periódica por fuera de la ley. En este caso lo contratan para manejar un auto en una fuga carcelaria, y él no maneja demasiado bien el plan, que está muy milimetrado, que se va a llevar a cabo. Solamente lo contratan para la acción de manejar el auto, ¿no? Como el narrador lo acompaña a él, se genera cierta tensión, porque los lectores no sabemos en realidad si él sabe todo el plan o no, ¿no? Como que todo el tiempo se genera como una cierta tensión en torno a eso. Llegando al final, cuando parece que todo salió bien, tanto los lectores como Ludueña nos vamos a llevar una sorpresa un poco desagradable. El tercer relato es de Juan Sasturain, se llama Con tinta sangre, ¿sí? Como vemos, de ahí está tomado también el título del volumen, que a su vez es un intertexto de un bolero del ecuatoriano Julio Jaramillo, Nuestro juramento, que les voy a leer la estrofa. Dice: si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con tinta sangre del corazón. Bueno, el relato sucede principalmente en un club nocturno en el Caribe. Hay una base militar, 2 jóvenes que se escapan periódicamente para ir a este club, y una bella cantante cuyo amor se vuelve objeto de disputa de uno de los jóvenes y el músico del lugar, el pianista y compositor que siempre la acompaña a ella cuando canta. Hay una muerte y mucha confusión. Esta historia acerca de este asesinato la intenta esclarecer el protagonista del cuento 20 años después de que haya sucedido, y algo que me llamó la atención es que el cuento está narrado en segunda persona, ¿no? Que es algo bastante particular en el género narrativo, y casi todo el relato se construye alrededor del diálogo del protagonista y el Mil Palmeras, que es el barman del lugar y es el que va a poder echar luz sobre esa situación que ocurrió hace tantos años. El último relato es Las señales, de Adolfo Pérez Celaschi, en el cual Manolo Cerdeiro, que es el protagonista, también es el dueño de un bar. Como verán, ya vamos viendo algunas cositas que se van repitiendo en los relatos. En el barrio de Floresta, en Buenos Aires, es asaltado, se resiste y mata a uno de los asaltantes, de los atracadores, dice el cuento. Pero luego del hecho se entera de que al que le dio muerte es nada más ni nada menos que el Lungo Riquelme, hermano mayor de una banda de delincuentes y asesinos de la zona que hace muchos años que están enfrentados con los policías, con la comisaría del barrio. Desde ese momento, Manolo espera que llegue la muerte, digamos, porque sabe que van a venir a vengar a su hermano. Los hermanos Riquelme lo van a venir a vengar. Y el relato se demora, digamos, en contarnos distintas cuestiones hasta que llega al final, ¿no? Las sensaciones que tiene el personaje cuando va todos los días hasta el bar, pensando que lo pueden matar en cualquier momento, las tareas cotidianas que lleva adelante, un pensamiento recurrente: ahora me van a matar, ahora me van a matar, hasta que, bueno, en el final encuentra su destino. Después de leer todos los relatos, algunos los había leído previamente, pero para esta ocasión los leí todos juntos, digamos, en bloque. Y más allá de que tienen en común, obviamente, el género literario y el discursivo, hay otras cositas que me interesa señalar. Primero, me acordé de este libro de Elvio Gandolfo, el libro de los géneros recargado, que tiene un capítulo, digamos, una sección del libro especialmente dedicada al género policial, porque Gandolfo ha escrito muchos artículos periodísticos y de crítica literaria vinculados con el género, especialmente con el policial negro, que era el que más lo apasionaba. Y podría ser un intertexto, un envío interesante para relacionar con este libro. Más allá de esto, en los relatos hay un cruce interesante entre los géneros, ¿no? Entre el policial negro y el clásico, porque el lector no tiene en general muchos elementos para adivinar el final, porque en casi todos los textos sobre el final se introduce un elemento nuevo, ¿no? Entonces pero sin embargo hay como ciertas pistas, hay una investigación, entonces hay cuestiones interesantes para trabajar en relación a eso. Algo que me parece que atrapa de los textos tiene que ver con las atmósferas de tensión que se arman en todos ellos. Ahí siempre la noche aparece como momento privilegiado para que sucedan ciertas cosas y no otras. En 3 de los cuentos, el bar cumple un rol fundamental en el relato. Es el lugar donde hay muchas charlas, donde hay confesiones, donde suceden cosas ilegales, donde el alcohol muchas veces tiene un rol muy importante también en los hechos, en la trama.
Y después, algo que también quería mencionar es que casi todos los personajes en todos los cuentos son varones y ocupan un cierto lugar marginal, ¿no? Entonces también, justo estamos grabando esto en el 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, me parece que desde ese lugar también habría cuestiones, digamos, para abordar en relación a cómo se construyen esas masculinidades en los relatos, ¿no? Sobre todo en relación a la marginalidad. Bueno, esto es lo que les quería comentar acerca de este libro, que tiene cuentos policiales, que es un género que me gusta desde que soy muy chica, así que por eso también lo elegí. Y ahora le voy a dar la palabra a María José, que nos va a contar algo acerca de un texto que, y la cito, se las trae, nos dijo hace un rato. Gracias a Yelén. Bueno, sí, creo que se las trae. Lo voy a presentar. Es una obra teatral, se llama La estupidez, y es de Rafael Spregelburg. Bueno, voy a tratar de ser breve con todo lo que hay para decir de este texto, que se los voy a mostrar así de costadito para que vean la extensión que tiene, y ahora cuando les cuente un poco de qué se trata, vamos también a retomar ese asunto. Bueno, si observamos el catálogo completo del envío Leer Abre Mundos, podemos ver que dentro de lo que es el género teatral o respecto del teatro hay muy poquito. Esto también responde a los modos de circulación que tiene el teatro, ¿no?, como género. Solamente 6 títulos dentro de este envío. Una apuesta también interesante, porque creo que esos 6 títulos también de alguna manera buscan perforar un poco el canon escolar en relación con el teatro, y lo que habitualmente circula en la escuela, ¿no? Por ejemplo, los clásicos, algunas tragedias griegas o isabelinas, algo del neogrotesco criollo, de teatro abierto, algún caso de teatro dentro de literatura juvenil. Bueno, y en este caso estamos hablando de una obra actual, escrita por un dramaturgo que es también director y actor, y que es una de las figuras más relevantes, creo, en este momento de lo que es el teatro argentino. En este caso se trata de una apuesta que es de por sí rupturista, además de esta ruptura de incluir al teatro en la escuela, que sigue siendo una ruptura, no solo para las clases de literatura, sino también para las clases de teatro. Y bueno, vamos a hablar un poco de por qué adelanto tanto que se trata de un texto rupturista. Fue publicado por Eudeva en el 2021, en la serie de los 2 siglos. Tiene un prólogo muy interesante también de Natacha Kos, que es una investigadora de teatro. Spregelburg también es un teórico. Si lo queremos seguir, podemos encontrar una gran cantidad de textos que tienen que ver con una teoría de la dramaturgia que él ha escrito. Es también muy prolífico en los medios, lo podemos encontrar hasta en una charla TED, y lo podemos seguir fácilmente como autor, ¿no? Piensa mucho y escribe mucho. Bueno, de entrada lo que voy a decir es que este texto, desde su génesis, ya nos descoloca porque forma parte de una heptalogía. Lo que hizo Spregelburg es escribir 7 obras teatrales a partir del cuadro del Bosco de Hieronymus Bosch. Así se llama la heptalogía, de Hieronymus Bosch. El cuadro es de la tabla o la mesa de los 7 pecados capitales. Y lo que hizo Spregelburg es 7 monumentales obras enormes, 7 obras teatrales, que son como una reversión de los pecados capitales. Él dice, a los pecados que heredamos de la antigüedad le sumamos 7 más en nuestros tiempos. Voy a decir cuáles son las obras. La estupidez, que es la que vamos a leer, está en el 4º lugar en esta secuencia, digamos, de la producción. El pánico, la inapetencia, la extravagancia, la modestia, la terquedad, la paranoia, ¿sí?, y la estupidez. Esas son las 7 obras. En algunos casos fueron comisionadas por un teatro alemán, como es el caso de la estupidez, y traducidas a muchísimas lenguas y premiadas también en distintos países. La estupidez, como digo, es la 4ª entrega de la heptalogía. Fue escrita entre el año 2000 y el 2002 en distintas ciudades. En una nota al final del texto del autor hay una referencia justamente al contexto argentino de fines del 2001, principios del 2002, que es el momento en que él escribe la obra, atravesado por algo que tiene que ver con lo económico y por el dinero, que es de lo que va
la estupidez. Quiero decir también que la heptalogía la escribió a lo largo de muchos años, entre el 96 y el 2008. Fíjense que es como un proyecto de escritura muy importante, muy enorme, y en algunas de las obras, como por ejemplo La estupidez, también ha dirigido y actuado Sprechelburg. Bueno, 5 historias entrelazadas, unidas por el tópico del dinero. 24 personajes, y acá hay una cosa interesante, interpretados en escena, ¿no?, por 5 actores. 5 actores interpretan 24 personajes. Entonces ya de entrada estamos en presencia de una obra que nos va a pedir cierto pacto, ¿no?, de lectura interesante y desafiante, porque pacto de lectura y pacto de expectación. Por supuesto, cuando si tuviéramos la oportunidad de ver esta obra en escena, sería muy interesante ver el trabajo corporal y artístico, en general dramático, de esos actores multiplicándose en distintos personajes. La crítica ha dicho que esta obra es una especie de road movie bastante particular, porque remite a un viaje y a una carretera, pero los personajes están siempre quietos, siempre en el mismo lugar, de alguna manera se mueven en círculos, atrapados, ¿no?, en su espacio y en sus desplazamientos, y todo transcurre en una habitación de hotel. Hay una acotación muy, muy linda cuando comienza la obra, que dice, voy a leer: la acción transcurre en diversos moteles de ruta en las cercanías de Las Vegas. Nótese que digo motel y no hotel, sin saber bien cuál es la diferencia, pero intuyendo que en algún momento comprenderé que allí está la clave, ¿sí? Entonces, enseguida uno lee eso, primera acotación, y bueno, un motel, ya empezamos a armar en nuestra cabeza una representación que tiene que ver seguramente con el cine, ¿no?, con los moteles de ruta cercanos a Las Vegas. Bueno, los personajes, digo, están como un poco atrapados en esas habitaciones de motel. La escenografía se va modificando levemente de una escena a otra, que corren vertiginosamente. Hay un afuera siempre, detrás de una ventana, que va marcando también el paso de los personajes de un adentro a un afuera, que se contamina permanentemente, al punto que en ocasiones tenemos conversaciones superpuestas, adentro y afuera, o en la habitación y en el baño de la habitación, y ahí hay, digamos, ya un rasgo que aleja, digamos, esta obra de un teatro más convencional o más tradicional, con los parlamentos bien ordenados, y que sería muy fácil, por ejemplo, aprenderse la obra para representarla, ¿no?, para actuarla. En este caso, no es así. Y con respecto al espacio y al uso del tiempo y de la simultaneidad, y lo otro que quiero decir es que, esto es muy importante, la obra en escena tiene una duración de 3 horas y media, lo que constituye, digamos, para la media de expectación en el teatro, casi una exageración. Bueno, no es la primera vez que Sprechelburg acomete estos proyectos así casi monumentales, que además implican un despliegue actoral gigante, y bueno, esto es algo que en el prólogo y en parte de la crítica aparece trabajado como una gran ironía, que en una obra que toma como tópico el dinero y la necesidad del dinero y la búsqueda del dinero debido a su falta, se despliegue, digamos, se trabaje con esta expansión que casi es como va en contra, digamos, de la economía del texto, si se entiende, ¿no? Es como expandir y multiplicar. Entonces, así como la experiencia estética se expande, se multiplica también en las variaciones de la historia, en la superposición de los espacios de los personajes, de los móviles que llevan a esos personajes a actuar como actúan, ¿no? Lo que se multiplica, claro, es el sentido. En definitiva, para Sprechelburg, y esto es lo que él también teoriza, en el centro de todo está el lenguaje entendido como un procedimiento de multiplicación del sentido, cosa bien interesante para favorecer lecturas, ¿no?, enriquecidas de la obra. Dijimos Las Vegas, el dinero, las deudas, policías corruptos, traficantes de cuadros falsificados, un matemático, una chica discapacitada en una silla de ruedas. Parecen personajes sacados de una película
bastante estereotipada. Hay muchos clichés también del lenguaje que asociamos con, por ejemplo, con los policías, y acá relaciono un poquito con lo que decía recién Ayelén. Hay como otra versión del policial, que es la del policial ese bien clase B de la tele, o de, no sé si clase B o de las series de los 70, ¿sí? Esas que todos en algún momento vimos, ¿no? De investigadores que también ponen el cuerpo y hay algo del negro, ahí del policial negro, pero con algunos clichés muy de la cultura de Estados Unidos. Como Spiegelberg estaba jugando todo el tiempo y también construyendo una parodia y usa muchas ironías, y hay algunos toques que hacen que la obra también tenga humor, como por ejemplo que en el patio de ese motel, en la barbacoa, los personajes cocinen choripanes, ¿sí? Después hay otra cuestión que es que tiene que ver con el registro, que hay muchos argentinismos, o sea, en el medio de que vienen los policías de Las Vegas a los tiros, hablan como hablamos nosotros, ¿no? Y eso también es, de alguna manera, sobreimprimir la lengua, superponerla, quebrar el regalismo, jugar con la parodia, ¿no? Hay también muchas puestas en abismo, autorreferencias, cruces de géneros, repleto, como dije, el policial de TV, el melodrama, el suspenso. Es casi, en definitiva, la obra como una superposición de un montón de películas que vimos, girando así caóticamente como en una espiral que nos vuela la cabeza, ¿sí? Imaginen si vieran la obra en el teatro durante 3 horas y media con esta intensidad de personajes y de historias que se van superponiendo. Hay algo también muy interesante que es el uso de las acotaciones y las notas al pie, que también buscan establecer el pacto ficcional. Esto ya es del texto y sería un problema enorme para el director resolver estas cuestiones que son del texto dramático. Ejemplo, hay una escena donde aparecen unos de los personajes que son una especie de matones sicilianos, unos mafiosos, que hablan, mafiosos que en realidad su objetivo es inventar una estrella musical pop, ¿sí? O sea, otro chiste, digamos, otro guiño, otra ironía, y hablan en un dialecto. Ese dialecto aparece traducido a pie de página. Entonces, si uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo se resuelve dramáticamente esto? ¿Cómo se lleva a escena esto? Un pie de página, ¿sí? ¿Para quién es esa traducción? Si me siguen, acá nosotros tendríamos que ir al centro de todo esto, al origen, que es que nosotros leemos el texto como un texto literario, pero en realidad el texto dramático se escribe para ser representado, para la puesta en escena, y ahí ya de entrada hay una tensión. Vuelve a pasar esto con uno de los personajes que habla con lenguaje de señas. Entonces, se comunica a través del lenguaje de señas y en nota al pie aparece la traducción, digamos, de lo que está diciendo, el lenguaje verbal. Bueno, pone en juego, si decíamos para Spiegelberg, el lenguaje es el centro de esto como procedimiento de multiplicación del sentido, nuevamente, ¿no? Nos pone acá a reflexionar sobre los límites del lenguaje verbal también. La parodia, el humor, la hibridación, la impostura, un formato casi imposible, ¿no? Que en definitiva son formas de hablar de la ficción, donde todo también puede ser puesto en duda. Los personajes están buscando hay en el medio de todo esto una ecuación, una fórmula matemática para hacerse ricos, por supuesto, a la cual le gana todo el tiempo la fragilidad, la pérdida y el azar que parecen regir nuestras vidas. Bueno, habría mucho más para decir sobre esta obra que es, como les digo, enorme, pero nos interesa hoy aquí particularmente de qué modo esta obra podría ser leída en la escuela, ¿no? Creo que es necesario, absolutamente necesario, tener un recorrido previo de lectura de obras teatrales para poder abordar un texto tan complejo y con tantas capas como este y que no nos expulse, ¿no? Pero me lo imagino, habiendo hecho un recorrido ya de lectura de teatro, me lo imagino como muy potente su trabajo, por ejemplo, en un 6º año, con un itinerario muy desafiante, por ejemplo, de reinvenciones de los pecados capitales. Me imagino esa tarea como algo muy interesante para los chicos, o en un itinerario que tenga que ver con el dinero, ¿sí? También podría entrar ahí. Por supuesto, también habría que encuadrar la estupidez dentro de la heptalogía
y abordar un proyecto estético global del autor, que también podría ser algo muy interesante. Nos permite ver también, por ejemplo, en un sexto año cómo se cruzan las cosmovisiones, por supuesto la ruptura, también la alegoría, ¿no? Y el humor, como les decía hace un ratito. Podría ser abordado en un quinto año para descubrir cómo se tensa el realismo también. Bueno, habría un montón más para decir. Creo que el texto es extenso, pero es a la vez tan vertiginoso y tan provocador que creo que produciría lecturas muy interesantes. Algunos han dicho que este libro y esta catalogía es una bofetada a la modorra de la dramaturgia. Y me parece que en la escuela, a veces el teatro se queda en unos lugares un poco amodorrados, un poco seguros o previsibles, y que sería una apuesta muy interesante, ¿no? Bueno, podría seguir, pero tenemos un límite de tiempo. Así que hasta acá llego. Espero que se queden con ganas de leerlo, de explorarlo. Lo tenemos en todas las escuelas y está buenísimo que así sea. Le doy paso a Lucía Cous. Adelante. Bueno, gracias, Marijo. Bueno, la novela que elegí yo para comentar hoy es esta, El libro del verano, de Tove Jansson. Quiero comentar algo breve de la autora, que también escritora, es ilustradora y historietista finlandesa. Dedicó gran parte de su obra a escribir historias para niños más pequeños, las famosas historias de los Moomins, que además fueron llevadas a otros formatos, no solo en novelas, digamos. Y esta, en particular El libro del verano, se enmarca dentro de otro grupo de obras de la autora destinadas al público adulto. Esta novela se publicó por primera vez en el 72 y en español recién su traducción llegó de mano de Siruela por primera vez en el 1996. Y Compañía Naviera Ilimitada, que es el nombre de la editorial que la tradujo nuevamente y la publicó en Argentina, hizo su edición recién en 2019. Lamentablemente no tengo la edición de Compañía Naviera para compartirles, pero puedo mostrarles otra de esa editorial, también de la misma autora, que es La verdad increíble, que es la segunda novela que editó este sello argentino, y que al igual a la novela que me referiré, está protagonizada por una anciana, aunque la historia de esta novela transcurre en un duro invierno y no en un cálido verano, o no tan cálido, porque transcurren todas en Finlandia. Bueno, nada, creo que ahí está mostrando María José, ustedes no la ven, porque en la pantalla... es la de Compañía Naviera Ilimitada. Ilimitada, sí. Pero es la misma que tenés, perdón. Bueno, y ahí está Juancu mostrando otra, a ver si se ve también en la pantalla. Parece que todos fans de Tove Jansson. Bueno, esta novela entonces también está protagonizada por una anciana, y creo que además de la lectura de seguir un autor que permitirían, tanto la que mostró Juancu, Juego Limpio, como La verdad increíble, y de las que les voy a hablar, el libro del verano, estas dos permitirían esta cuestión de que están protagonizadas por una anciana, o sea, ese hilo conductor también aparece. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre la novela propiamente dicha, quería leer un fragmento que me parece muy representativo de muchas cosas de la historia. Dice así: aquel verano, cuando Sofía pasaba por una fase rebelde y retadora, llovió e hizo mucho frío, y entonces resultaba la mar de incómodo sentirse desgraciada al aire libre, de modo que prefería sentirse desgraciada en el ático, donde se sentaba sobre una caja de cartón y se ponía a mirar la bata de su padre, diciéndole cosas terribles, aplastantes, tanto que la pobre bata no sabía qué contestar. A veces Sofía se ponía a jugar a las cartas con la abuela, y las dos se hacían trampa mutuamente con idéntica desvergüenza, hasta el punto de que sus veladas en torno a la baraja acababan siempre en riñas. Eso de reñir nunca les había pasado hasta entonces. La abuela trataba de recordar la fase de su niñez en que le daba por rebelarse y llevar la contraria, a ver si así podía comprender mejor el estado de ánimo de Sofía. Pero lo único que le volvía a la memoria era una niñita modosísima y muy prudente. Como era lista, la abuela sabía que la edad de la rebeldía se puede retrasar hasta los 85 años, de modo que decidió vigilarse a sí misma por si acaso. Llovía todo el tiempo y papá trabajaba de sol a sol, con la espalda vuelta a los demás, que ni siquiera sabían si oía lo que se decían. «Dios mío», dijo Sofía, «resulta que tenías el rey y no decías nada». «No uses el nombre de Dios en vano», respondió la abuela. «No dije su nombre, dije Dios».
Pues es exactamente lo mismo. ¿Qué va a ser? Y tanto que lo es. Sofía tiró sus barajas al suelo y se puso a gritar: estoy harta de toda esta familia, estoy harta de todas las familias. Subió las escaleras del ático dando grandes zancadas y cerró de golpe la puerta al entrar. Bueno, el libro del verano, que es la novela de la que acabo de leer el fragmento, es una novela episódica, dividida en capítulos, que relata una serie de aventuras y situaciones de estas protagonistas, Sofía y su abuela, durante un verano de la infancia de Sofía en alguna isla de Finlandia. Me parecía importante empezar con este fragmento porque pienso que en la escena o en las dos escenas que están relatadas, la del ático y la de las cartas, se pueden percibir varias cosas. Primero, que entre la abuela y Sofía hay una relación entrañable y que ambas tienen un carácter terco y bonachón, que a medida que, digamos, que va transcurriendo los diferentes episodios que componen la historia, se va configurando y encontramos los puntos de encuentro y desencuentro entre estos dos personajes y sus personalidades, digamos. Después, como en esta escena se presenta al padre, ¿no? Como una figura errática, y esa figura, esa forma de aparecer del padre también se observa o aparece en otros capítulos de la historia. Y después el narrador, ese narrador en tercera persona, que nos anuncia que la bata no sabe cómo contestarle a Sofía, lo que produce, por supuesto, un efecto humorístico, pero a la vez le otorga cierto grado de fantasía a la historia o a lo que se está narrando, matiz que genera, por ejemplo, o sea, que no aparece solamente en este fragmento, sino en toda la historia, y que genera que en las primeras páginas no logremos advertir con claridad si la narración sucede en un espacio real o ficticio, o sea, si esa isla en donde sucede la historia tiene algún correlato con la realidad o no. Luego van apareciendo algunos indicios que sí indican que o sea, se habla de Finlandia concretamente y de Europa y demás. Y bueno, podemos ordenar esa historia en algún lugar, un punto geográfico concreto. Pero por esta característica del narrador, al principio, eso está como en dudas o no es tan evidente. Además, este narrador, como vemos, nos participa de los pensamientos de los personajes, tanto de Sofía como de su abuela. Lo que nos invita todo el tiempo a reflexionar sobre las distancias y los puntos de encuentro entre los modos de ver de ambas, y en general de los modos de ver de los niños y de los adultos mayores, ¿no? Los contrastes entre esos modos de ver. Fíjense que en la escena que leímos, la abuela intenta recordar su infancia para entender un poco más a Sofía, y creo que en eso se retrata muy bien, en ese intento de comprender mejor a su nieta, se ve cómo produce sobre esa nieta una mirada amorosa, comprensiva, ¿no? Dice que va a vigilarse a sí misma porque la rebeldía también puede aparecer en la vejez. Y en otras escenas de la novela también vemos cómo es muy confiada respecto de la niña y las decisiones que la niña, en tanto sujeto, puede tomar. Vinculado con esto, en mi lectura, me resultó muy llamativa la actualidad en el modo de narrar, que revela un profundo conocimiento, creo yo, de la infancia, o de narrar la infancia, por decirlo de alguna manera, que se teje en la comunicación mediante el juego de la abuela y la nieta, tanto en el juego concreto, o sea, porque juegan en varios episodios de la novela, como en los modos en que se comunican una con la otra, ¿no? Y en ese sentido también creo que es interesante el matiz filosófico, por decirlo de alguna manera, que adquieren esos intercambios, que nunca se vuelven solemnes o moralistas, todo lo contrario, siempre está en todos los intercambios revestidos de humor, de curiosidad, de una marcada defensa de la experiencia y la reflexión como modos de aprendizaje para la vida, digamos. Y esto que estoy comentando de la novela, este matiz de la novela, a mí particularmente me recordó mucho esta otra novela, que es Liluskikos de Lenya Poniatowska, justamente por esta cuestión de que la infancia está retratada con mucha frescura, sin generar o poniendo los tópicos de los adultos también en la boca de los niños, ¿no? Habilitando a los niños como sujetos que pueden crear conocimiento y pensar filosóficamente, no hacerse preguntas sobre los grandes temas universales, el amor, la muerte, la familia, por nombrar algunos de los que aparecen en la novela.
Y pensé entonces que como estas novelas se me habían juntado en la cabeza, ¿qué otros libros podrían formar un itinerario de lectura sobre niños o niñeces o infancias que se hacen preguntas sobre los temas universales? Y recordé otros dos. Uno es Quiere ese perro, de Sharon Creech, que no lo tengo para mostrarlo, o sea, lo tengo, pero no lo encontré en la biblioteca, o lo tengo prestado. Y el otro es Cuento negro para una negra noche, de Clayton Best. En todas estas historias hay niños que reflexionan sobre situaciones de la vida cotidiana, sobre sus vidas, que además son muy distintas entre sí, porque se trata de infancias que transitan diversas culturas, ¿no? Eso también me parece un punto interesante de poner estos libros a jugar en un mismo itinerario, ¿no? Son infancias muy diversas, pero donde los personajes, se preguntan cosas. Y pienso que uno de los puntos interesantes, volviendo al libro del verano, pensando para trabajar con estudiantes en los últimos años de la escuela secundaria, es justamente esta cuestión de la niñez y la vejez en tanto cosmovisiones, ¿no? Pensando que en la provincia de Buenos Aires se planifica en torno a diversas cosmovisiones, pensar esta idea de las cosmovisiones de una manera más general, en tanto niñez y vejez como modos de ver el mundo o pensar el mundo. Y creo que esto en el libro del verano está resuelto de un modo magistral para promover reflexiones justamente en torno a cómo la narración construye ese contraste o pone en armonía los modos de ver de Sofía y su abuela, o justamente en conflicto y en disonancia, ¿no? Así que, como idea, digamos, o pensando en qué hacer o cómo trabajar con esta novela en el aula, me parece que ese es un punto interesante. También esta cuestión episódica de la novela, que son pequeños capítulos, permitiría una lectura, por ejemplo, a largo plazo, ¿no? Leyendo un capítulo por clase o un capítulo por semana. Creo que la brevedad de cada capítulo, y que no se trata de historias encadenadas, sino pequeños episodios que construyen ese verano, admitiría también ese tipo de lectura espaciado para completar, por ejemplo, una lectura trimestral todos juntos. Me parece que es una novela muy provechosa para ese tipo de actividades. Y como empecé leyendo un fragmento de la novela, quería terminar leyendo otro, un fragmento del capítulo final, que se llama Agosto, que en realidad lo voy a leer por una cuestión caprichosa, simplemente porque me pareció precioso, pero también podríamos decir que este capítulo representa otro interesante matiz de la novela, que son esos momentos donde la narración se vuelve más descriptiva respecto de la naturaleza o el entorno de la isla en donde todas las situaciones ocurren. Entonces por eso también me parecía que este fragmento podía ser interesante, e invitarlas a leer este bello libro. Dice así: año tras año, las brillantes noches del verano escandinavo caen imperceptiblemente sobre la tierra. Y una noche de agosto tiene uno que salir, y de pronto todo se vuelve negro como el carbón, y un enorme y oscuro silencio se cierne en torno a la casa. Todavía es verano, pero ya no es un verano vivo, sino un verano que se ha parado sin ajarse del todo, en espera de que el otoño se lo coma. Todavía no hay estrellas, lo único que hay es eso, oscuridad. Y entonces se saca del sótano la lata de querosén y se deja en el vestíbulo y se cuelga la linterna de su clavo junto a la puerta. No inmediatamente, sino poco a poco. De paso, las cosas comienzan a cambiar de sitio para seguir la marcha de las estaciones. Todo se va acercando a la casa día tras día. El papá de Sofía mete en la casa la tienda de campaña y la bomba de agua, quita la boya y ata el cable a un flotador de corcho. El bote se trae a tierra y se deja varado detrás de la leñera. Y entonces es cuando empieza de verdad el otoño. Unos días más tarde se recogen las patatas y las tinajas se ponen contra la pared de la casa. Los baldes y las herramientas se acercan cada vez más a la casa y desaparecen los tiestos de adorno y la sombrilla de la abuela y otras cosas tan bonitas como transitorias. En fin, todo lo que se dice todo cambia de sitio. En la terraza aparecen de pronto la azada y el pico y la pala de quitar nieve, y al mismo tiempo el paisaje entero va cambiando también. Bueno, espero que les haya gustado lo que presenté y esta novela, la recomiendo furiosamente, y le doy la palabra a mi compañero Juan Cruz. Gracias, Lu. Bueno, como ya anunciaron, yo elegí La oscuridad de los colores,
de Martín Blasco, editado por Norma en la colección Zona Libre. Y como hizo Lu, voy a iniciar también con la lectura de 2 fragmentos breves. Uno dice así: en ese año de 1910, año del primer centenario de la República, ideas más estúpidas aún eran tomadas en cuenta. El feroz crecimiento de las últimas décadas obligaba a repensar la ciudad, y cada día surgía un nuevo proyecto. Que aquí una diagonal, que allá un puente, que hay que mover este edificio del lugar. Los barrios se llenaban de plazas y las plazas de monumentos. Cada mañana Alejandro encontraba una nueva estaca clavada en el lomo de Buenos Aires. Una pirámide, fuente o torre regalada por alguna potencia extranjera con motivo del centenario, que pasaba a llamarse Torre de los Ingleses, Fuente de los Alemanes, y así con cada nación y su monumento. Tanto cemento y hormigón regalados provocaban que Alejandro se preguntase por qué los países hacían presentes tan inútiles. Si un amigo cumplía años, él no le obsequiaba con una pirámide para el jardín, sino más bien con un perfume o un bastón. Ese día, entre estas reflexiones y la práctica eficiente del codazo, Alejandro se mantuvo entretenido hasta llegar a la Avenida de Mayo. Y el segundo fragmento, está un poco hacia el final de la novela, dice: con sus 5 años no puedo darle nada demasiado complejo, pero además debo cuidar que sus lecturas no contradigan la idea del mundo que le he transmitido. Es muy importante que siga creyendo que los niños pasan encerrados la primera parte de sus vidas hasta que están listos para afrontar el mundo exterior. Esa idea es la que lo mantiene tranquilo y estudiando. Por eso tengo que descartar todo libro en el que se hable de niños libres. Y en la mayoría de los libros infantiles, los niños juegan, salen al exterior, tienen madres y van a la escuela. Me he visto en la obligación de reescribir las historias que le doy. He tomado cuentos clásicos y los he adecuado a la visión del mundo que tiene Verde. Reescribí Hansel y Gretel, sin Gretel y sin padres. La terrible aventura con la bruja que quiere comer a Hansel sucede cuando el niño escapa del cuarto donde está encerrado, estudiando. ¿No? Son 2 fragmentos que elegí particularmente por 2 temáticas que voy a mencionar en breve, ¿no? Primero quería comentar un poco sobre la historia, ¿no? Sintetizar de qué trata. Como ya leí en el primer fragmento, estamos en 1910 en Buenos Aires, en esas vísperas de los festejos por el primer centenario de la República. Y en ese contexto, Alejandro Ber, que es un periodista, ¿no?, de la prensa, va a ser encargado de una investigación de un caso sucedido en realidad hace 25 años, relacionado con el secuestro de 5 niños hijos de inmigrantes. No, pero lo interesante también de esta historia es que no comienza con Alejandro Ber, sino con la entrada de un diario de un tal J.F. Andrew, donde se va a planificar el secuestro de estos niños para experimentar con ellos, ¿no? Y me parecía un inicio bastante interesante porque lo acerca, me parece a mí, bastante a cierto lenguaje cinematográfico, que es un lenguaje que Martín Blasco tiene también por su formación, ¿no?, relacionado con el guión y la dirección. Entonces, bueno, esta comunicación se va a ir comunicando, ¿no?, la investigación de Alejandro, comunicando con estos avances científicos de Andrew hasta desembocar en un final sorpresivo. Estos niños van a aparecer ya con 25 años, ¿no? Los secuestran cuando tenían 1 año, y va a ir desentrañando esos conocimientos, ¿no? Y a medida que él va avanzando y va descubriendo, va atando cabos, ¿no?, o sea, esas pistas, las entradas nuevas de los diarios nos va como a confirmar, ¿no?, esas sospechas. O sea, se va a hacer un juego múltiple con las lecturas. La historia entonces va a estar enfocada desde el misterio y el suspenso en particular, ¿no? En algunas reseñas también leí, que a mí no me gusta mucho el término, pero como un thriller, ¿no?, que también es un término que más bien se relaciona con el cine. Por eso digo que me parece que hay algo ahí que se puede trabajar en conjunto, ¿no? Y lo interesante también, que un poco quise transmitirlo con la primera lectura, es que estamos en una ciudad que ya está moderna, ¿no? Está modernizando, pero sigue siendo sombría. Entonces es un espacio donde vamos a ver más bien todos espacios oscuros, ¿no?, que vamos a ver que tiene un poco que ver con el título. El texto se ofrece, incluso en los envíos, ¿no?, que han hecho de estos libros, como novelas históricas, ¿no?, porque es obvio, ¿no?, que está sustentada sobre un profundo realismo, ¿no?, una ubicación espacial y temporal bastante precisa, pero también vemos el policial, que como trabajó también Aye, no tiene que ver más con el policial negro, está relacionado con la corrupción, la violencia, la crítica social y también política frente a un caso o enigma que se va a presentar, que incluso Alejandro va a arriesgar su vida, ¿no? Va a ser herido, bueno, y lo salva misteriosamente. No hay muchos blancos, también muchos espacios en blanco para llenar.
Me pareció interesante también esta idea porque uno incluso puede pensar con una forma de intertexto, ¿no? Un envío hacia otros textos, con grandes casos policiales de fama mundial, ¿no? Yo pensaba también por algo que tiene que ver con la época de Jack el Destripador, ¿no? Pero en esos barrios oscuros londinenses, ahora vamos a ver los márgenes de la periferia portuaria de ese Buenos Aires, ¿no? Con esos fantasmas que habitan, ¿no? Los marineros, bueno, que están rondando estos espacios. A su vez vamos a encontrar distintas tipologías textuales que son intercaladas, ¿no? Que ya las mencioné, las entradas de este diario, ¿no? Que son numerosas. De hecho, la novela tiene 57 capítulos y, digamos, la estructura, salvo hacia el final, por obvias razones de la trama, ¿no? Es una entrada de un diario, un capítulo de narración principal, una entrada de un diario, otro capítulo y así sucesivamente. Y también ciertas cartas, ¿no? Que luego, pensando más cuando termine esta intervención en cómo llevar otra vez esta novela al aula, nos va a poder servir como mayor libertad, ¿no? Trabajar con otros tipos textuales en nuestras clases, ¿no? Cartas de Andrew a Brian, que es uno de sus ayudantes para los secuestros, o de Máximo Landor, que es que trabaja con la hipnosis. Es un personaje que me parece súper interesante, que le manda a Alejandro más hacia el final de esta novela. Entonces vamos a ver que tenemos dos voces narrativas. La de Andrew en primera persona, a través de estos diarios y cartas personales, y ese narrador en tercera, que va a seguir el derrotero del protagonista, pero me interesa también que visualmente, o sea, gráficamente, esas voces están delimitadas. Porque la primera, ¿no? Este Andrew se va a diferenciar por el empleo de la cursiva, ¿no? Más allá de ciertos paratextos de estos títulos de los capítulos y aquellos paratextos exigidos tradicionalmente por el género diario, ¿no? Porque está fechado. Entonces esas cosas ya nos delimitan cierto género. La cuestión del tiempo también es compleja, de alguna manera. Si bien esta narración principal está en 1910, los diarios van a ir desde 1885, por eso le decía que, ¿no? El caso de Jack el Destripador es del 88. O sea que estamos un poco también en esa esfera, en esa atmósfera, hasta aproximadamente 1905, hasta ahí llegan los diarios. Y la historia de 1910 termina mediante un salto temporal casi en 1958. O sea, ahí vamos a ver que vamos a tener varios recorridos históricos para pensar la novela y lo que ocurre. Y también es interesante que la historia va avanzando a la par, ¿no? No es que al principio estamos en 1800, luego en 1958. Eso está como intercalado, se van como intercomunicando. El espacio me parece que es, digamos, casi un personaje más, ¿no? Que eso también lo ha dicho Martín Blasco en algunas entrevistas, ¿no? Que le interesaba posicionar fehacientemente sus historias en la ciudad de Buenos Aires, con nuestras cosas, con nuestros nombres de calles y etcétera, ¿no? Porque él veía que muchas que lo relacionaban con recomendaciones editoriales, ¿no? Pero por ahí, en vez de decir Parque Lezama, como vemos en esta novela, poner Parque nada más, ¿no? Entonces él quería centrarlo precisamente en esta ciudad. Va a aparecer también la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con Androguet, pero bueno, vamos a ver ciertos realemas, ¿no? Como dice Eben Soar, que nos van a dar como cierta objetividad. Entonces, uno podría recorrer esas calles hoy en día, ¿no? Por la ciudad de Buenos Aires y estar en esta historia también. Entonces, decía, ¿no? Buenos Aires casi alcanza un estatus de personaje, uno siente que respira, se mueve, hay sombras, cambia, se modifica, se depende si es de noche o de día, y eso va envolviendo a estos mismos habitantes. Y por otro lado vemos ese proceso de modernización, ¿no? Que van me parece, de la mano con la figura, que no me parece casual, de Alejandro como periodista, ¿no? Porque está esa idea de que el periodismo también puede ser una intervención política, una forma de intervención política y social, ¿sí? El periodista que va a descubrir un crimen que evidentemente no fue una cuestión de Estado porque ya a nadie le importa en este tiempo, ¿no? Ya desaparecieron los niños y ya está, que tiene que ver con uno de los temas que me parecen fundamentales de la novela, que es la inmigración. ¿Sí? Al ser niños, hijos de inmigrantes, eso lo comenta explícitamente la novela, ¿verdad? No interesa mucho seguir con estos casos, ¿sí? Lo que me interesaba de esto de la inmigración es que ya no está enfocado desde quizás un modelo que uno tiene, o por lo menos yo tuve también en mi biografía como estudiante, enfocados en la melancolía del inmigrante o en el humor costumbrista, ¿sí? Que uno por ahí trabaja en sexto año, ¿no? Pienso que lo he hecho yo mismo, sino que apunta de lleno a la vulneración de los derechos, ¿no? Es una escritura que uno pensaría como rabiosa, ¿no? Que va y encara la violencia de frente, ¿no? Incluso es descarnada porque hay sangre, muertos, ¿no?
es bastante interesante. De hecho, también Blasco ha dicho que lo pensó en primera instancia como se llama, ¿no?, literatura para adultos, a poner comillas, ¿sí? Luego lo cambió. Bien, se hace entonces alusión a esta ausencia de un Estado, ¿no?, que se preocupe por el destino de estos actores sociales que no parecen tener importancia. Y dentro de esta idea de la inmigración me parece interesante, yo fui apuntando algunos temas no para cerrarlos, sino porque tuve la necesidad de ir anotando, porque me parecía que más allá de un policial, que uno por ahí puede llegar a proponer esta novela simplemente como un policial, me parece que hay varias cosas que se pueden trabajar, ¿no? A partir de eso, que me parece muy bien, porque me parece un género que es atractivo y nos gusta por lo general a todos y todas. Entonces, dentro de esta idea de la inmigración, también está la cuestión de la familia, ¿no?, la relación entre padres e hijos y sobre todo la identidad, ¿no? Habilita de alguna manera a pensar qué sucede con esos niños secuestrados y apropiados, ¿no?, por este Andrew y sus secuaces, ¿no? ¿Qué pasa con las familias que no saben el destino de sus hijos? Y también, bueno, no quiero cometer un spoiler, pero ¿qué pasa con los adultos que desconocen sus historias y deben emprender ese doloroso camino hacia la recomposición de ese pasado, ¿no? Y como hablamos de experimentos, también me pareció súper interesante que tienen que ver estas temáticas con cierto espíritu de época, ¿no? Con la cuestión de la reflexión sobre la ciencia, ¿no? Esa idea, ese enfrentamiento entre las ciencias duras y lo que se conocía como pseudociencias, ¿no? El enfrentamiento entre esa experimentación científica, que en realidad el diario de Andrew es una bitácora del científico, ¿no? O sea, que va anotando los resultados de su investigación a medida que van pasando el tiempo, y por el otro, de mano de Landor, la hipnosis, ¿no? O pensar en esta época como una época del auge del psicoanálisis, que estaba como pareciendo como una cosa extraña, ¿verdad? Fíjense que incluso en la novela en algún momento se menciona a Charles Darwin, porque él hace casar a a una de las mujeres, ¿no?, con otro hombre de sus secuaces, y en vez de la Biblia hace el juramento sobre el origen de las especies, ¿no?, de Darwin, ¿sí? Y también esta idea del género del diario del científico, ¿no?, la bitácora de trabajo, que incluso se podría reelaborar para cierta propuesta, ¿no?, de actividad. Con la ciencia me parecía interesante trae esta idea de que se elabora una reflexión sobre la condición humana también, ¿no? Porque el científico lo que busca es intervenir en los cuerpos de estos niños, ¿no?, mediante su educación de manera diferenciada. Cada niño va a tener un color distintivo porque los deshumaniza, no pueden tener nombres. Entonces cada uno va a tener una experimentación distinta para probar qué sucede con su cuerpo y su actitud y su conducta. No, pero la pregunta que se hace acá es ¿qué pasa con el alma? Si el alma humana es corruptible o no. ¿Sí? Y eso es algo que se va a desentrañar también en la novela. Pero lo que me interesaba pensar también es esta idea de la pregunta por los derechos humanos, ¿no?, los derechos de los niños y las niñas, ¿no?, pensados históricamente. ¿Qué sucedía en 1910 con los derechos de los niños y niñas, ¿no?, y qué pasa ahora? ¿No? Me parecía que es una cuestión central también de la novela que se podría plantear. Y obviamente la cuestión de la ética y la moral, ¿no? Yo hablaba de esta idea de un espíritu de época porque pensaba en Nietzsche, ¿no?, en Hacia ahora Zaratustra, que allá hablaba de esta idea del superhombre, también a fines del siglo XIX, ¿no?, cuando este científico está también en ese momento, ¿no?, esa idea de ir en contra del rebaño, el ser gregario, ¿no?, porque uno de esos niños, a él decide criarlo con una nodriza y un internado como un niño normal, también entre comillas, ¿sí? Lo desprecia profundamente por ser normal, ¿no?, por ser parte del rebaño. ¿Sí? Entonces hay discusiones sobre la moral que me parece que se pueden explotar de manera diferente con esta novela. Y el título, en primera instancia, bueno, La oscuridad de los colores, alude, ¿no?, a esta matriz científica de la novela, porque la física nos dice que la luz y la oscuridad crean ciertos colores y su percepción, ¿no?, y vimos que la ciencia es uno de los temas básicos de esta novela, pero también está indicando de alguna manera el enfoque que se le da a la historia, ¿no? Esta historia cargada de violencia, de sangre, de mentiras, de ese tipo de oscuridad, ¿no?, que comportan sin querer, por supuesto, las víctimas, ¿no?, estos 5 niños que tienen nombres de colores, ¿no? Lo que me gusta también, porque el final no es abierto en tanto el policial, pero sí, porque se resuelve, pero sí es abierto en tanto el destino de estos personajes, ¿no?, que suceden después en estos casi 48 años que pasan en ese salto temporal que mencioné al comienzo, ¿no? Y me parece lindo esta idea de que desde la imaginación, ¿no?, este Alejandro que empieza a pensar qué hubiese pasado con estos niños, empieza como a limpiarles la oscuridad,
¿no? Imaginar ese futuro en donde esto no hubiese pasado, ¿sí? Porque, digamos, evitar esas consecuencias físicas y anímicas, ¿no? De la experimentación en estos personajes. Y ya esto para cerrar, me dediqué un poco a pensar, bueno, cómo proponer algo, ¿no? En las clases con esto. Yo no pensé en tanto en niveles, no, qué sé yo, en básico o en ciclo orientado, pero sí me parecía que hay muchas cosas densas que se pueden trabajar, ¿no? Por un lado, esta idea de que se puede pensar 1910, pero un envío directo hacia esos periodos históricos de la humanidad, ¿no? Pienso en el nazismo, ¿no? O la figura de ese científico, ¿no? Con Mengele, ¿no? La experimentación, o películas como Guacolda, ¿no? Que también trae a colación ese personaje del científico, entre comillas, loco, ¿no? Que experimenta con la gente. Pero también ciertos sucesos relacionados con la última dictadura cívico-militar en nuestro país, ¿no? Este de niños apropiados, de padres que están esperando el hijo, ¿no? La identidad propia que se va descubriendo. Y en cuanto al trabajo en el aula, ¿no? Se me vino a la mente una frase de Freire que decía: nadie se salva solo, ¿no? Y yo pensaba también que nadie planifica solo, o mejor, que nadie debería planificar solo. Entonces me parece que la novela ofrece momentos para pensar en conjunto con colegas de otras disciplinas, ¿no? Yo creo que quizás se vieron, ¿no? La geografía, cómo cambian las ciudades, ¿no? La política de la ciudadanía, la historia, la física, que son áreas que por ahí uno no sabe cómo trabajarlo, ¿no? Con literatura, el arte, la filosofía, entre otras. Pero incluso pensando dentro del área de literatura y prácticas del lenguaje, hay muchas cosas que mediante una buena o dedicada mediación de lectura, ¿no? Me parecía que se podía empezar a plantear cosas que incluso si lo damos en básico pueden digamos, adelantar un poco la reflexión para temas de, no sé, sexto año, como las vanguardias. No hay un personaje de Mien que pinta, ¿no? Y pinta cosas que nadie entiende, que tiene él solo en su cabeza. Pero estamos en una época también de la experimentación con el arte, ¿no? Estas vanguardias históricas, que bueno, en este caso tiene que ver con la pintura. Entonces, esto ya para terminar, recupero a Ricardo Piglia, ¿no? Que en la forma inicial, en 2015, dice lo siguiente: la lectura de la literatura supone una, no sé cómo llamarla, artesanía, una cualidad que luego permite leer bien cualquier otro texto sin siquiera quedarnos en un registro literario, sino sencillamente que ahí existe una manera particular de descifrar el sentido. Si lo que enseñamos es ese procedimiento de lectura, el sujeto va a poder leer muy bien la publicidad, los discursos políticos, todo lo que está en la red, ¿no? Y pensé esta frase un poco como una guía para nuestro trabajo, ¿no? Animarnos. Yo sé que básica, capaz que no sé si uno se animaría a dar el nazismo, como lo primero que se ocurre, ¿no? Pero creo que se puede como intentar, ¿no? Ver si se puede dar, ver cómo funciona, y ver que esta novela, que la elegí honestamente porque la tenía como pendiente, ¿no? Aproveché este momento para darle el tiempo a la lectura, y bueno, y se me ocurrió esto para nuestro encuentro. Bueno, le voy a dar el paso a Carola Hermida. Bueno, gracias, Juancu. Para cerrar, y sin voluntad de extenderme mucho porque nos hemos pasado ya del tiempo, voy a comentar algunas cuestiones en torno a esta antología titulada ¿Y usted de qué se ríe? Antología de textos con humor. Es una antología compilada por Paula Laver y Griselda Gandolfi para la colección de Leer y Crear, de Editorial Coligüe, que tiene varios años. Yo tengo aquí, por ejemplo, una edición del 2004. El título, ¿no? ¿Y usted de qué se ríe? Me parece que funciona como un guiño para pensar algunas de las cuestiones que están a flor de piel en la antología, que tienen que ver con el lugar del humor en las aulas, ¿no? Y en la escuela en general, ¿no? Esa frasecita, ¿no? Habitualmente asignada a cierto tipo de profesor más autoritario, más rígido, que cuestiona la presencia de la risa o del humor en el aula. Aquí es un guiño y una subversión para plantear, bueno, el lugar y el valor que tiene el humor y el análisis del humor en la escuela, ¿no? A partir de ese juego hay en el libro un brevísimo prólogo que plantea justamente el valor del humor y el uso de la transgresión en el humor, tomando en cuenta también el componente psicológico que puede tener un
texto o una producción humorística, y también el componente social, ¿no? Porque a lo largo de la historia no nos hemos reído de las mismas cosas y en distintos contextos no todo nos causa risa, ¿no? Va a depender de la época, de las convenciones sociales, de la cultura. Lo que señalan también las compiladoras en esta introducción es que lo que ocurre con el humor es que no modifica las reglas sociales, sino que termina reasegurándolas. Entonces también es un género y un formato que nos permite analizar estas cuestiones y también poner en cuestión lo políticamente correcto, ¿no? Yo pensaba que en este momento o en esta época en la que nos estamos preguntando tanto si es válido hacer humor con ciertas cosas o sobre qué podemos hacer humor, pienso que es algo que está bastante en el debate social en este momento. Pienso en series que se han estrenado hace poquito como División Palermo, por ejemplo, que de algún modo plantea estas cuestiones, o debates y polémicas que surgen en torno a, por ejemplo, la reescritura de las obras de Roald Dahl para volverlas más políticamente correctas y bloquear o anular de esa forma algunos de los recursos humorísticos del texto. Bueno, esta antología podría ser una manera de plantearnos o interrogarnos sobre estas cuestiones. Es frecuente que los profesores del nivel secundario comentemos lo difícil que nos resulta trabajar el humor, porque cuestiones o textos que para nosotros son humorísticos, a los chicos no les da risa, nos ha pasado todo el tiempo. Y también las cosas que a los chicos les dan risa o les generan humor, para nosotros no son graciosas, ¿no? Porque justamente poder disfrutar del humor o hacer esa doble lectura o triple o la que sea que exige el humor, requiere de tener una serie de competencias o una enciclopedia determinada. Así que bueno, todas estas cuestiones se podrían comenzar a pensar en torno a esta antología que reúne en general textos de autores argentinos, salvo uno de Monterroso. Los demás son todos escritores nacionales. Les menciono algunos nombres, pero no me voy a detener en los textos porque son muchos y no nos daría el tiempo, pero hay textos de Alejandro Dolina, de Carlos Warnes, de Roxlo, bueno, hay otro que no es argentino, Woody Allen, hay de María Elena Walsh, Sasturain, Fontana Rosa, Pinti, Arlt, Bioy Casares, etc., ¿no? Además de esta diversidad de autores, predominantemente nacionales, como les decía, vamos a encontrar en la antología también una gran diversidad de géneros. A diferencia, por ejemplo, de la antología de la que nos hablaba Yelén, que eran todos cuentos policiales, en este caso vamos a encontrar desde un fragmento del programa radial de Dolina, por ejemplo, hasta guiones de historieta, leyendas, textos policiales también, o mejor, parodias de textos policiales, parodias de fábulas, parodias de necrológicas, parodias de sonetos, parodias de reseñas, que justamente invitan entonces a poner esta obra en diálogo con otras, ¿no? Porque, como sabemos, la parodia es un recurso intertextual que invita entonces a hacer esa lectura despejada entre el texto parodiado y el parodiante, ¿no? En estas propuestas que podríamos llevar a cabo en el aula, una vez que seleccionáramos algunos de los textos que reúne este libro, son todos textos breves que se pueden leer en voz alta en el aula, en una clase, en general sin inconveniente. Vamos a encontrar también la posibilidad entonces de detenernos en ciertos procedimientos textuales debido justamente a la brevedad del texto, que permite una lectura más minuciosa, más puntillosa, y que a su vez, como en su mayoría son paródicos, justamente exageran ciertas convenciones del género parodiado. Entonces también es interesante eso para poder desnudar ciertos procedimientos del policial, de la reseña, de la leyenda, etc. Es un libro entonces que plantea desafíos al lector y al mediador que lo va a proponer, porque exige ciertas intervenciones. No es un texto que nos va a hacer matar de risa cuando lo estamos leyendo, ¿no? El humor está trabajado desde otros lugares y justamente para poder
hilvanar esos sentidos, hay que desgajar ciertas capas del texto, ¿no? Varios de quienes me precedieron en el uso de la palabra hablaron también, ¿no?, de la necesidad de la mediación en estos textos que estamos comentando, porque son textos complejos, son textos desafiantes, son textos que requieren de una planificación en el aula para poder acompañar a nuestros estudiantes en su lectura. Entre algunas de las cuestiones que van a aparecer aquí y que van a requerir la intervención del profesor, podríamos mencionar, por ejemplo, como dije, la intertextualidad. Muchos de los textos también trabajan desde el extrañamiento, ¿no? O sea, desde el punto de vista que es presentada la situación es lo que va a generar el humor. Bueno, la ironía, como dije, la parodia y la sátira también. Y a nivel micro, el humor se va entramando con, por ejemplo, juegos de palabras, el uso del hipérbole, ciertas rupturas en cuanto a la expectativa que el lector puede tener a partir del título, por ejemplo, del texto y demás. También el desnudar, digamos, el automatismo y ciertas convenciones genéricas. Aparece también para generar humor el uso de la reiteración, por ejemplo, o el paralelismo. Entonces hay una gran densidad en la escritura que justifica su trabajo en el aula. Como sabemos, esta colección se caracteriza por ser muy nutrida en cuanto a sus paratextos, entonces, además de esa breve paginita introductoria sobre el humor, vamos a encontrar, como en todos los libros de la colección, un póslogo más minucioso en el análisis del humor en general y luego del humor en los textos compilados por las compiladoras, precisamente. Y a continuación tenemos también, como se estila en la colección, varias páginas con propuestas. Me parece interesante señalar que son propuestas muy atractivas, ¿no? A veces en los manuales o en ciertas antologías las propuestas que se incluyen suelen ser extractivas o de reiteración o bueno, de marcar algo en los textos. No es lo que ocurre en este caso. Vamos a encontrar propuestas de producción que plantean, por ejemplo, producir chistes a partir de las máximas conversacionales, proponen dramatizar algunos textos, invitan a la reescritura a partir de consignas bien formuladas de algunos de los textos que tenemos aquí, o siguiendo los modelos de algunos de los textos compilados, se propone hacer, por ejemplo, reseñas paródicas, etc. Y además de las consignas de producción, hay también consignas vinculadas con el análisis de los textos que se incluyen aquí en la antología, pero también envíos para pensar algunas de estas cuestiones, por ejemplo, en grafitis, en películas, en otros textos literarios más allá de los que encontramos aquí. Y cualquier docente a partir de estos materiales podría inventar muchísimas otras cuestiones. Yo les decía que, por ejemplo, esta edición es del 2004, o sea que si pensáramos una selección o una antología de textos humorísticos hoy en día, quienes estamos en contacto con jóvenes sabemos que tendrían que entrar otros formatos, seguramente audiovisuales. Pienso en lo productivo que está haciendo la incorporación de memes en el trabajo del aula. Hay muchas experiencias de muchos colegas en ese sentido. Y me parece que estos recursos del humor que mencioné y estos procedimientos se ven claramente, por ejemplo, en esas producciones que, bueno, podríamos trabajar entonces en diálogo con algunas de las obras reunidas en esta antología. Así que, al igual que hicieron mis compañeros y mis compañeras, las invito a revisarla. Son textos muchos conocidos, pero bueno, para que tengamos en cuenta este material atractivo y pertinente para sumar a la selección de textos del aula. Bueno, hechas estas presentaciones, quería mencionar algo que me quedo pensando a partir de lo que fui escuchando. Cada una de las presentaciones me dio ganas o de volver a textos que ya tengo leídos o encontrarme con alguno que no he leído aún. Y bueno, se me ocurrían ideas y pensaba cosas, y algo que creo que fuimos encontrando en todas estas lecturas
es la importancia de hacer trampa, ¿no? Aparece el hacer trampa entre los personajes de la novela de la que habló Lucía, está la trampa, el engaño y el juego también allí, pero también está en el policial negro del que habló Ayelén, está claramente también en los textos de María José y de Juancu. Y me parece que estos textos de algún modo invitan, ¿no?, a hacer trampa a esas lecturas más cristalizadas o más canonizadas o más rutinarias que durante muchos años pesaron en el corpus que se leía en la escuela secundaria y en la manera de leer en la escuela secundaria. Estos textos convocan al diálogo, convocan a la sorpresa, convocan a escuchar las distintas lecturas, a ir hacia otros textos para darle densidad y hojaldrar lo que estos escritos proponen. Así que bueno, esa es una idea que me queda un poco como eco de lo que fui escuchando a partir de las intervenciones de mis compañeros y mis compañeras. Y bueno, no sé si a alguien le quedó alguna otra cosita así sonando que quiera compartir antes de que nos despidamos. Yo quisiera decir que a partir de esta colección celebremos la diversidad, ¿no? La diversidad de géneros, la diversidad de formatos. Fíjense que estamos presentando antologías, novela juvenil, novela extranjera, como alojar realmente en la escuela la diversidad y esto apunta a lo que dice Carola, ¿no? A corrernos de las lecturas encorsetadas, de los sentidos cristalizados, repetidos, y a empezar a realmente a hacernos cargo de este objetivo, de este propósito de formar lectores cada vez más sagaces y también que puedan disfrutar de estos espacios de lectura en la escuela. Solo eso. Bueno, entonces les agradecemos mucho que nos estén acompañando en esta charla que tenemos sobre los libros que nos han gustado y los invitamos a seguir conversando en sus aulas con sus estudiantes y compartiendo sentidos, palabras y lecturas. Muchas gracias y nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias.